Universidad Autónoma Latinoamericana, Escuela de Posgrados, especialización Derecho Administrativo, línea de profundización, Estado, Gobierno, Municipio. Nuestro módulo, Política Pública, Derecho Público, Gobierno. Apreciado profesional, buenos días. En esta mañana de 23 de septiembre de 2017 desarrollaremos una sesión breve sobre la relación del Estado municipal con la política pública. Invito a que compartamos esta sesión a partir de esta pregunta. ¿Por qué una política pública moderniza el municipio o el Estado municipal? Recordemos que en la sesión anterior aprendimos 4 modelos de Estado: el Estado constitucional, el Estado sectorial, el Estado transversal y el Estado municipal. En ese contexto, el Estado municipal es la síntesis o ámbito de aplicabilidad de las otras 2 formas de Estado, es decir, del Estado transversal y del Estado sectorial. A su vez, los 3, es decir, el Estado municipal, el Estado transversal y el Estado sectorial, se cubren con las reglas administrativas que proporciona el modelo de Estado constitucional. Respondamos a la pregunta que nos formulamos con 5 elementos. Recordemos la pregunta: ¿por qué la política pública fortalece la modernización del municipio o del Estado municipal? Estos 5 elementos son los siguientes. Descubramos el primero. Una política pública es una decisión pública y en ese contexto implica tipos de actores. Los actores son por lo menos actores gubernamentales, actores sociales o ciudadanos y actores internacionales. Por lo tanto, el Estado municipal o el municipio se fortalece en la medida en que logra aplicar los fines y las decisiones de los actores. Observemos que en un Estado municipal o en un municipio, los gobiernos, la ciudadanía, los empresarios, los usuarios de servicios públicos y en general cada uno de los sectores de interés del municipio alcanzan mayor visibilidad luego de aplicar decisiones públicas. Es decir, en este primer nivel de la respuesta encontramos 3 elementos: el municipio como ámbito de aplicabilidad de las políticas públicas, los actores que facilitan su cumplimiento en el territorio y el municipio que se beneficia de las políticas públicas. Hasta allí el primer elemento. Nos faltan 4 elementos. Continuemos con el segundo. Segundo elemento que nos responde a la pregunta ¿por qué las políticas públicas fortalecen y modernizan el municipio o el Estado municipal? Está relacionada con el reconocimiento del municipio como entidad territorial. En el Estado colombiano, a partir de 1991, las reformas administrativas nos pusieron en contacto con el nuevo municipio colombiano, es decir, el municipio entendido como una entidad territorial. Por eso, cuando ustedes y yo exploramos en el municipio, descubrimos una importante estrategia: la estrategia de construir políticas públicas para fortalecer las entidades territoriales. ¿Cómo se produce este fortalecimiento? Recordemos que una política pública tiene en su contenido territorio, actores, indicadores, sistemas de decisión, procesos de sectorialidad y capacidad de tomar decisiones. Una entidad territorial, es decir, para nuestro caso en la línea de profundización, un municipio, se fortalece en su actividad de gestión pública
mejora la participación del derecho administrativo en su desarrollo institucional luego de aplicar políticas públicas con capacidad de fortalecimiento de la entidad territorial. En esta segunda respuesta tenemos una síntesis valiosa. Las políticas públicas, por medio de sus contenidos y metodologías, profundizan la importancia del municipio como entidad territorial en el Estado colombiano. Exploremos en la tercera respuesta. En Colombia, el derecho administrativo tiene dos momentos históricos. El derecho administrativo vinculado a la historia del derecho constitucional antes de 1990-91 y el derecho administrativo posterior a la reforma constitucional del segundo año indicado. En ese contexto, el derecho administrativo se ha postulado como el conjunto de nuevas formas de entender el territorio y las entidades territoriales. Por lo tanto, nuestra tercera respuesta está vinculada con el valor superlativo que tiene en el Estado el derecho administrativo como criterio de actualización normativa para comprender nuevamente que el municipio colombiano del siglo XXI es un municipio que tiene, merece y recoge nuevas reglas de desarrollo institucional. Observemos que en esta respuesta estamos destacando el valioso aporte al municipio realizado por el derecho administrativo que tiene nuevas formas de actualización normativa, nuevas formas de actualización administrativa para darnos nuevas comprensiones sobre que el municipio actual en Colombia es una entidad territorial vista ahora con muchas posibilidades de actualización interna e internacional gracias a que el derecho administrativo de este tiempo es un derecho administrativo modernizado, actualizado territorialmente. Observemos la cuarta respuesta. Las políticas públicas modernizan el Estado municipal o el municipio en Colombia en el siglo XXI porque hoy obedecemos a nuevos ordenamientos territoriales. Las políticas públicas efectivamente hoy reconocen que el territorio no es ya un gran ámbito del orden nacional y estatal sin más. En contrario, las políticas públicas, como sistemas de decisión localizados y sectoriales, reconocen que el municipio de este tiempo es un municipio orgánicamente constituido en lo territorial y ordenado en cuanto a las reglas administrativas que direccionan el papel del territorio en lo público. Observemos que en esta respuesta destacamos que el ordenamiento territorial es una norma, pero agrega la capacidad de poner nuevas decisiones públicas en el territorio. Es decir, el ordenamiento territorial es la sumatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial más los sistemas de decisión o decisiones públicas que las políticas públicas le proporcionan al municipio para su actualización en los temas fundamentales del territorio. La quinta respuesta sobre la pregunta que hemos formulado para esta microsesión por esta vía virtual es la siguiente. En Colombia, el Estado ha migrado a formas regionales de decisión pública. Es decir, hoy en Colombia las políticas públicas, entendidas como decisiones públicas, le han otorgado a las regiones valor institucional, valor administrativo, valor constitucional, valor social y valor gubernamental. En esa medida,
conviene en esta quinta respuesta indicar que cuando el Estado colombiano incursione en políticas públicas, tendremos regiones administrativamente dirigidas, eficazmente concebidas y con la oportunidad de aplicar políticas públicas y derecho administrativo con sentido regional. Observemos que en estas 5 respuestas respondemos a la pregunta formulada: ¿por qué las políticas públicas fortalecen y modernizan el Estado municipal o el municipio colombiano en siglo XXI? Ahora, terminemos esta primera microsesión virtual con una conclusión y con una pregunta que facilitará rebobinar lo aprendido en esta sesión. La conclusión: las políticas públicas modernizan el municipio colombiano o el Estado colombiano porque lo reconocen ahora como un centro de interés territorial complementado por políticas públicas dirigidas a la modernización, por políticas públicas con enfoque de ordenamiento territorial eficaz, por políticas públicas con gobiernos informados sobre el papel del derecho administrativo y por políticas públicas que aplican el derecho administrativo con sentido de contextualización territorial y regional. Observemos la pregunta que nos permitirá en la siguiente sesión desarrollar nuestros compromisos académicos. ¿Cuál de las 5 respuestas formuladas a su juicio profesional es más importante para destacar la relación entre políticas públicas y municipio? Nos encontraremos, por lo tanto, el próximo viernes y trabajaremos académicamente en la respuesta que usted construyó de la pregunta que hemos compartido. Gracias por tu participación en esta sesión y por utilizar esta herramienta importante de orden virtual. Un abrazo muy cálido y gracias por tu oportunidad de escucharnos. Hasta pronto.